Así inicia nuestra aventura. Lo primero que destaca en el aterrizaje es el imponente río Iguazú que sortea la selva amazónica. Un vuelo de 2 horas desde Buenos Aires hasta Iguazú en Misiones, Argentina. Ya casi al atardecer estamos llegando a Iguazú. Al bajar del avión caí en cuenta que estaba en lo profundo del Amazonas, el pulmón natural americano. Del aeropuerto a la posada nos fuimos en un taxi a través de una carretera que cortaba en dos el Parque Nacional Iguazú argentino. Los avisos de cuidado con los animales eran constantes. La búsqueda de los imanes para la nevera iniciaba desde ya. La vida nocturna en Iguazú es muy entretenida, comida para todos los gustos, helados para todos los gustos y buena música para todos los gustos. Pero lo mejor del viaje vendría al día siguiente. Inicia el día de aventura en Iguazú. Vamos directo a las cataratas al lado argentino. Hoy va a haber bote, hoy va a haber agua. Va a estar buenísimo. Desde el terminal de pasajeros salimos en un bus por unos $2 por persona al Parque Nacional de Iguazú. La entrada cuesta aproximadamente $15 para los extranjeros y para los nacionales $6. La entrada sí nos salió 5.500 pesos al parque, pero las lanchas son aparte. La lancha es totalmente aparte y salen $38 al cambio. Desde ya se los adelanto, valió la pena cada centavo. Son apenas las 11 de la mañana y ya nos indican que no hay pasajes. Nosotros gracias a Dios llegamos hace media hora y logramos conseguir unos pasajes para andar en la lancha, para poder meternos en las cataratas, al salto de los 2 mosqueteros y el salto de los 3 mosqueteros. Así que gracias a Dios llegamos justo a la hora. Hubiésemos tardado 20 minutos más tomándonos fotos en la entrada o 20 minutos más durmiendo y perdemos el día. Obviamente tú puedes caminar todo el pasaje, puedes caminar todo el día, pero la lancha era también interesante. Para evitar que se les acabe el cupo y quizás conseguir algún pasaje para la lancha más temprano, lo ideal es que lo compren por la página. Pero ¿qué pasa? Por la página hay posibilidades de que ese día llueva, ese día las cataratas el río esté muy crecido y no salgan viajes. Entonces no te devuelven el dinero, sino que te piden que vengas otro día. Y pues no, mucha gente no viene con 2-3 semanas a estarse aquí. Días fueron sumamente incisivos que no se permiten niños de 12 años, mujeres embarazadas, personas con problemas en la columna, con problemas cardíacos, con enfermedades pulmonares crónicas y personas con dificultades para oír o dificultad motora, porque pues estamos enfrentando a la fuerza del río Iguazú. Asegurado el bote, empezamos a caminar por el Parque Nacional. Hay 2 senderos, el superior y el inferior. Ambos se recorren en menos de 1 hora. Estación Cataratas. Acabamos de llegar a Estación Cataratas. Aquí hay un tren interno en el parque, pero nosotros nos vamos a ir a la parte superior, al paseo superior, que es ver las cataratas encima de las cataratas, y después vamos a hacer el paseo interior, que es donde se ven las cataratas de frente, pero mucho más cerca. El parque, a pesar de que tiene muchas caminerías,
todas están bien ubicadas, bien señalizadas. Iniciamos entonces. Bienvenidos al circuito superior. Son 1750 metros de camino. Empezamos con este puente sobre el curso de los miles y miles de hilos que tiene el río Iguazú. En medio del camino se empezó a escuchar cada vez más cerca el estruendo del agua caer, y luego aparecieron las imponentes cataratas del Iguazú. Miren, esta es la explicación perfecta de que samuras hay en todos lados. Está condenado, pendiente de una vuelta. Este pequeño bote en medio del río sería el transporte de una gran experiencia. A cada paso del circuito, los miradores daban paso a las mejores fotos para los turistas. Las cataratas sonreían para las selfies. Esa parte es la parte argentina y al cruzar el río ya es Brasil. Allá está el hotel donde estábamos ayer. Allá es el primer paradero. Empieza un camino por toda la selva y termina frente a las cataratas de Iguazú. La parte argentina hay que caminar más, pero el paisaje lo vale. ¿Por qué? Porque es en medio del río que forman las cataratas. Es fino porque vas pasando y vas viendo puentes, todo el camino es así con rejillas y hay que tener mucho, pero mucho cuidado con el celular. Me llamó mucho la atención la cantidad de idiomas y nacionalidades que podía encontrar en las cataratas. El inglés, portugués y turco se unían en exclamaciones de asombro ante una de las 7 maravillas naturales del mundo. Ya nos encontramos en el mirador San Martín, que es el mirador más largo al fondo. Vamos a estar entrando hacia las cataratas y vamos a quedar sobre uno de los saltos más grandes de todas las cataratas, y allí vamos a ver hacia el lado brasileño. Están los peces en el río. Tenemos uno, vamos a hacer un pequeño zoom y pueden observar que nos estamos acercando hacia las cataratas a través de un puente que está sobre la caída de agua. Vamos a caminar, son cerca de más o menos, calculo yo, unos 250 metros, en donde vamos a llegar a la parte más argentina de todas las cataratas. Desde el mirador de San Martín se logra ver el elevador allá en Iguazú, lado brasileño. Allá concluimos el viaje el día de ayer. Incluso también, si seguimos aquí, allá donde está esa edificación, un hotel, allí fue donde inicia la caminería y el lado brasileño va a través de la selva con algunos miradores y termina en unas cataratas que hay allá también. Bueno, pendientes, ahora vamos al circuito inferior, que es en medio de algunas cataratas, supongo, ¿no? Al menos en medio de algunas cataratas, y va a haber mejores vistas hacia las cataratas y no hacia el lado brasileño. El paseo inferior es más dentro de la selva, no es sobre el agua. Nosotros bajamos por unas escaleras bastante empinadas, gracias a Dios no nos toca subirlas, pero a las personas que tienen dificultades para caminar, personas que le duelen las rodillas, etcétera, yo incluso hubiese preferido 1000 veces por el otro lado, pero bueno, todavía somos jóvenes. Estos pequeñines son los famosos coatís, unos mamíferos primos lejanos de los mapaches, de colores castaños, bastante curiosos y con ganas de comerse todo lo que puedan encontrar o robar, cariñoso pero con unos dientes filosos que intimidan a cualquiera. En todo el parque nacional hay carteles que prohíben alimentarlos.
El viaje continúa y de nuevo más cascadas del río Iguazú. En la lengua indígena guaraní, Iguazú significa agua grande. Para la ciencia, las cataratas se formaron luego de una erupción volcánica que dejó una gran grieta en la tierra, pero la leyenda indígena indica que un dios quiso casarse con una hermosa muchacha llamada Naipí. Ella no quería, amaba a un hombre llamado Taroa, que intentó huir con él en una canoa tallada a mano a través del río. El dios se dio cuenta y de la ira partió el río en dos, para que los amantes se condenaran a una eterna caída. ...2.7 kilómetros de largo forman las cataratas del Iguazú. Son aproximadamente 275 saltos de agua. Se acercaba la hora de la gran aventura. El camino hacia el embarcadero se hace en autobús sin techo, al mejor estilo de las películas de Jurassic Park. Te voy informando un poco sobre plantas y animales que viven en la selva. Cualquier pregunta. Acabamos de bajarnos del autobús de Jurassic Park. Vamos bajando por unas escaleras hacia el embarcadero. Ya nos dieron una bolsa para guardar. Y vamos, pues casi me voy de jeta. Ahí vamos. Bueno, ya estamos listos. El chaleco para protegernos. Estamos. La gente, mire, logramos conseguir el primer puesto. Van a dar una vueltita para abajo, le sacan el aire que le queda adentro y luego lo van a seguir dando vueltas. Cuando más vueltas tenga, mejor más impermeable queda la bolsa. Y luego para cerrarlo hacen el clic de lado atrás y lo tienen que quedar así de esta manera, ¿ok? Así de esta misma manera lo vuelven a hacer después cuando tengan que borrar las cámaras de foto. Cuidado con la gorrita, los sombreritos, las pelucas que se le va a volar con el viento. ¿Estamos listos, chicos? ¿Sí o no? ¡Sí! Frente a nosotros, la inmensidad del Salto San Martín, llamado así en honor del libertador de Argentina. Es el segundo salto más grande de las cataratas. El primero es el que lo forma la Garganta del Diablo, con más de 80 metros de caída y que lamentablemente se encontraba cerrada por una crecida que destruyó algunas pasarelas en octubre del 2022. Acá está el Salto San Martín. Sí, ese era yo. Ahora soy un meme andante.
La mayoría tose la primera vez, yo tosí en la segunda. Increíble esta vaina. Estamos listos, estamos listos. El Salto San Martín en Argentina, en Iguazú, en la parte de Argentina. Y si no había quedado completamente mojado, aún faltaba el salto de los dos mosqueteros para completar la aventura en el río Iguazú. Aquí vamos a la otra cascada. De regreso, una agradable guía turística fue la protagonista de lo que yo llamo Momento Gloria Salto del Bravo mundo Pueblo. está en Venezuela, en el Parque Nacional Canaima. Tiene casi 1000 metros de altura. Es una sola caída de agua. Considera el más alto del mundo. Amigos pancarteros, acabamos de terminar un día sumamente especial. Nos vinimos aquí al Parque Nacional de Iguazú, donde están las cataratas del lado argentino. Tuvimos la oportunidad de montarnos en una lancha e ir a visitar el Salto de San Martín, que es el libertador de esquí de Argentina. De verdad una actividad espectacular. Gracias por seguirnos, gracias por compartir y de verdad gracias por estar. De regreso a Puerto Iguazú, la búsqueda de los imanes continuaba y la noche nos invitaba a descansar. ¿Alguien necesita alguna esquina? Aquí hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el último día fuimos al hito Tres Fronteras, pero caminamos por toda la avenida Río Iguazú que bordea el río. Y así, en una tranquila bajada, pasamos por la Intendencia del Parque Nacional, la aduana y el puerto. Amigos de Táchira-Panca, nos encontramos frente al río Iguazú desde el lado argentino. Les explico exactamente dónde estamos. Estamos muy cerca del hito Tres Fronteras, lado argentino, que queda detrás justo del ferry. ¿Sí? Y estamos, el lado de allá es Brasil, a donde tenemos el río Paraná con Paraguay, y de este lado tenemos la parte argentina. Ya pronto vamos a estar allá en el hito Tres Fronteras, pero de aquí me gustó porque se puede ver a lo lejos el puente de la integración entre Paraguay y Brasil, que todavía está en construcción. Y aquí al fondo se ve un poco de la rueda del Yuc Star, la rueda gigante ya en territorio brasileño. El monumento a Alvear Núñez Cabezavaca, que fue el español que descubrió el Iguazú. Ya estamos en el hito fundacional, 1901,
fundaron lo que es Puerto Iguazú en la Argentina, en Misiones. En el año 1541, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, un español, descubrió esta zona que no estaba descubierta porque los guaraníes vivían aquí, pero fue el primer español en darse cuenta de esta majestuosidad. Al fondo, el río, a su izquierda, el río Paraná, a la derecha, la desembocadura del río Iguazú. Al fondo, el puente de la integración que une a Paraguay con Brasil, y ahora sí se logra percibir también la rueda gigante del estar en Foz Iguazú. Esta plazoleta es en honor al Vasco de la Carretilla, que estuvo haciendo viajes, un español de nacimiento, estuvo haciendo viajes con sus pertenencias a través de esta carretilla. Recorrió entre sus rutas Córdoba, Santiago de Chile, desde el fondo de la Patagonia Argentina hasta Misiones en el Iguazú. Y por fin llegamos al hito argentino de las tres fronteras. Estamos hablando de que estamos en territorio argentino, al frente está Paraguay y al lado está Brasil. En este caso, en este hito, Brasil y Paraguay están unidos por el puente de la integración, un puente muy reciente y arquitectónicamente espectacular para las fotos. Los pancarteros, ya nos encontramos en el hito argentino de las tres fronteras. ¿Dónde quedan los demás hitos? Allá, en el fondo donde se ven las banderas de Paraguay, queda el hito paraguayo, y entre el puente de la integración y la rueda gigante de Startup están las tres banderas, que es el hito brasileño. Y aquí, en conmemoración, la bandera de Paraguay, la bandera argentina y la brasileña. Gracias a la gerencia, compremos los imanes a la derecha. Si ya no quieres caminar, puedes subir en estos lindos autobuses que nos salvaron del sol tropical. Ya terminamos la aventura en Iguazú y nos vamos para Buenos Aires. Aires buenos a las 11 de la noche en plena selva amazónica. Nos dicen los youtubers, nunca nos hemos montado en un avión. Buena, nos vamos para Buenos Aires. Gracias a Dios en este avión, porque aparte es muy arrecho. ¡Hasta luego! Si te gustó este video, te recomiendo este otro para que continúes disfrutando de nuestras aventuras.